Del mismo modo, queremos recordar de manera muy, pero muy especial a una gran amiga, una gran trabajadora cultural, una mujer extraordinaria. Ella fue abogada, también periodista, se dedicó de lleno al periodismo, trabajando en varios medios, siendo el último el Diario Popular, junto a su querida hermana, hermana de sangre, su querida hermana, repito, nuestra colega, nuestra amiga, nuestra hermana Amanda Pedroso. Me refiero al fallecimiento hace poquito, son apenas unos años, de esta gran escritora que fue en vida, Mabel Pedroso. Recordamos el fallecimiento y honramos con todo el respeto que nos merece la memoria de nuestra querida compañera, amiga, Mabel Pedroso. Está romba apoyepe gendive GCAE oñemoñe penupe teñi ati geraba la casa del escritor Oroga. A Pepe ella te jape está tapiza hoja jua pe ñaneneta ñandereco a eva hikoi haijara a mi apitepe oína Mario Casartelli oña veí Chiquita Barreto, Amanda Pedroso, oye Jequiva, ñane mando a seco Anja Mabel Pedroso, veí Paulino Gómez, Miguel Ángel Mesa, ñe penuname oña veí Delfina Costa, y pona veí ñane mando a mí bojara Merardo Benítez, veí bojara Delicia Martínez, oña veí bojara Catupurí Rubén Zarza, veí bojara Catupurí Guaranira Jujara Ñeteteja, Eva Lucino Rodríguez Barofi, oiveje ta tapiza ojaiva, oñeja ara omombarete guaraní ñe y yepurupe. Del mismo modo, un gran dramaturgo, una personalidad destacadísima en el teatro paraguayo, me refiero a Blas Alcaraz, como integrante también de la Casa del Escritor Oga, iniciativa de las hermanas Mabel Pedroso y Amanda Pedroso. Pea pesamos comando ago ara peya yapoa Mabel Pedroso oye Jequicuri Ari 2022. Desde nuestro programa Guaraniña Neñe, aquí desde Radio Libre, nuestra recordación respetuosa en la memoria, a la memoria de esta gran escritora paraguaya, esta mujer extraordinaria, quien fue en vida Mabel Pedroso y cuya obra permanecerá por el tiempo. Dicen que personas como Mabel y como otros grandes escritores y escritoras no mueren. Ella, Mabel en particular, vivirá por siempre a través de cada una de sus obras. Vivirá en cada uno de nosotros que la conocimos por la calidad de su persona y sobre todas las cosas por su gran capacidad creativa. Que donde quiera que estés, Mabel, llegue un abrazo fraterno para vos en nombre de todos los que componemos la Casa del Escritor Oga.